plataforma Zoom, que son nuestros socios correspondientes. También está conectada la Sociedad Médica de Rehabilitación Física, la Sociedad Mexicana de Ortopedia, Oncología y Salvamento de Extremidades, nuestras sociedades hermanas de Latinoamérica, el Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco y médicos residentes también. A continuación, me da mucho gusto presentar a nuestro ponente del día de hoy, que me da gusto volver a verlo. Nos tocó rotar cuando éramos residentes, nos tocó rotar juntos, pero se los voy a presentar. Es el doctor Daniel Montaño Gómez. Él actualmente es presidente de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Oncológica y Salvamento de Extremidades. Es un reconocido médico cirujano especializado en traumatología y ortopedia. Es egresado de la Universidad de Guadalajara. Con una sólida formación académica, ha complementado su carrera con la subespecialidad en cirugía de salvamento y reconstrucción de extremidades en ortopedia oncológica, avalada por la Universidad Autónoma de México. Está certificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología. El doctor Montaño cuenta con una amplia trayectoria clínica y académica. Es miembro activo de destacadas organizaciones nacionales e internacionales que vienen mencionadas en su currículum en nuestra página. Actualmente, presidente de la Sociedad Mexicana de Ortopedia y Salvamento de Extremidades. Además de su labor clínica, ha contribuido al desarrollo científico de su especialidad con la autoría de capítulos en libros sobre tumores óseos y lesiones benignas de partes blandas y funge como revisor de la revista internacional International Clinical Orthopedics and Related Research. Y también es profesor titular del capítulo de ortopedia oncológica de FEMECOT en el periodo del 2025-2026 y actualmente combina su práctica médica privada con su labor en el Hospital Real San José Valle Real, mientras cursa una maestría en investigación y ciencias, habla español, inglés, francés y se dedica a brindar una atención integral y especializada a pacientes con lesiones musculoesqueléticas, tumores óseos y partes blandas. Y en sus tiempos libres le gusta ir al cine, leer y patinar. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Gaby, y muchas gracias a Iván y a todo el comité organizador. Es un placer poder estar aquí con ustedes. Digo, no es lo más común que, bueno, a menos no me había tocado a mí venir acá a rehabilitación. Y quiero presentarles los casos o los problemas que vamos a tener, a diferencia de los pacientes como más normalitos que podamos tener como prótesis de rodilla primarias, prótesis de cadera, fracturas. Los pacientes con problemas oncológicos vamos a tener grandes pérdidas óseas, tenemos consolidaciones que van a tardar, tenemos reconstrucciones masivas con pérdidas musculares, pérdidas tendinosas o reconstrucciones. Entonces, a grandes rasgos les voy a tratar como un poco de los tipos de cirugías que hacemos, qué es lo que esperamos que vean en estos pacientes y ver cómo podemos mejorar sobre todo el tema de la rehabilitación, que si bien ya está como pautado o está visto cuáles son los pasos o las fases, esas no se las voy a enseñar yo. Son solamente los tips que nosotros tenemos con respecto a la fragilidad de estos pacientes y algunas condiciones que son diferentes porque son cirugías pues no tan convencionales o no tan comunes. Entonces, empezando con la primera, nosotros no tenemos una receta de cocina para los pacientes. Si se fijan, cada paciente de nosotros pues tiene que ser individualizado. A diferencia a lo mejor de las prótesis convencionales de rodilla, pues ya sabemos si está en var o si está en valgo, el desbalance de los ligamentos pues es un poquito más sencillo. Pero cuando nos enfrentamos a este tipo de lesiones en las que tenemos estos tamaños tumorales, que tenemos una pérdida prácticamente de todos los tejidos blandos alrededor y solamente nos queda un pedazo de la tibia aquí abajo, tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes. Entonces, todavía se utiliza la amputación, que sabemos el grandioso trabajo que hacen ustedes con los ortesistas para poder rehabilitar a estos pacientes, adaptarlos, a poderles poner un socket que luego tiene que cambiar el fortalecimiento, el equilibrio, pero sobre todo recordar que esto sigue siendo una opción real para todos aquellos pacientes que llegan desgraciadamente en estos momentos. ¿Qué tenemos de ventajas ahora? Pues que ya podemos hacer salvamento de extremidades. Esto antiguamente era muy peleado porque decía que si nosotros le hacíamos otra cirugía que no fuera la amputación,
recaíamos o perjudicábamos el pronóstico de vida global. Entonces, gracias a Dios, ya hay bastantes estudios en los cuales podemos observar que no tenemos un impacto sobre la sobrevida global de nuestros pacientes. Las técnicas quirúrgicas han estado avanzando para que nos permitan reconstruir tanto esqueleto apendicular como esqueleto axial. Y debido a la mejora de las técnicas quirúrgicas y a que tenemos más tasa de sobrevida de los pacientes por la quimioterapia, podemos ofrecerles ya salvamentos incluso hasta en un 85% de los casos. Ese 85% antiguamente era al revés. Prácticamente 85% se amputaban y solamente el 10 o el 15 se podían salvar. Las tasas de sobrevida y el periodo libre de enfermedad, estamos igual que los otros como en la amputación, con una enfermedad de una sobrevida del 60 al 80% a 5 años del diagnóstico, resultados funcionales y satisfactorios al paciente, que eso es lo más importante. Siempre saber qué es lo que quiere nuestro paciente, qué es lo que necesita y qué es lo que espera del mismo. Hay pacientes que dicen, no, ampútame de una vez, tengo un tío que está amputado y él es feliz y se respeta esa situación. Entonces, siempre es platicar con ellos y ver cuál es la mejor opción. Las indicaciones para las cirugías que nosotros realizamos, pues tienen varios rubros. Los tumores benignos agresivos, tumores de células gigantes, sinovitis verinodular, tumores malignos, osteosarcoma, sarcoma de Ewing, leiomiosarcoma, porque tenemos tanto en tejidos blandos como en el hueso como tal, los sarcomas de partes blandas y pues las metástasis óseas. Tenemos que estadificar a estos pacientes para ver qué tipo de tratamiento les podemos ofrecer en base a las escalas. Hay que recordar que los factores a considerar para poder nosotros tener una cirugía de salvamento es recordar que siempre el principio o la mayor importancia que tenemos que dar es la sobrevida del paciente. Entonces, dependiendo de esa sobrevida, nosotros vamos a ver de cada tipo de tumor si vamos a ofrecer una lesión intralesional, que es un curetaje, por ejemplo, que va a ser bastante más fácil, tiene menos comorbilidades y perdemos menos stock óseo, una resección marginal en que ya implica que quitemos toda la bola junto con la orillita, una resección ya amplia, que sería cuando ya tenemos que resecar todo el segmento que está dañado, o las radicales, que ya sabemos que serían pues, las amputaciones o desarticulaciones, dependiendo del caso. Todo esto hay que considerar que tenemos que ver que nuestro paciente tenga un estado de salud y estado nutricio bueno para poder tratar de hacer reconstrucciones, la red de apoyo y acceso a hospitales para poderlos rehabilitar, para que vayan a la consulta, para que saquen los estudios, nivel socioeconómico y educativo que nos afecta cuando se despegan del seguimiento y pues las expectativas del paciente, que era lo que les comentaba. Ayudantes a estos tratamientos tenemos muchísimos: quimioterapia, radioterapia, criocirugía, hipertermia hídrica, presado de alta velocidad, metilmetacrilato. Todos estos son avances que nos han ayudado a que nosotros podamos hacer tratamientos intralesionales con recidivas menores y con un mejor pronóstico funcional y oncológico. Las cirugías en ortopedia oncológica, pues hay 40.000 reconstrucciones diferentes. Estas son algunas de ellas. Dentro de la amputación, ahorita, afortunadamente, ya tenemos la osteointegración. Esa es la nueva tendencia que estamos presentando. Las resecciones, ya sea de huesos que no sean prescindibles y que los podamos quitar sin hacer una reconstrucción. Los perenoides vascularizados con aloinjerto, la criocirugía y el metilmetacrilato o el injerto, rotacionplastías de Vanés, reconstrucciones con fijadores externos, aloinjertos con o sin implantes, endoprótesis expandibles para los niños, endoprótesis normalitas para los adultos y las prótesis custom made, que igual eso junto con la navegación es como lo que está en boga y la tendencia hasta ahora. Para la amputación ya no es el choque viejito que teníamos, que igual es completamente funcional y pues desafortunadamente también es más económico. Entonces, este tipo de implantes como es la osteointegración nos permite que tengamos una forma más fácil de instalar una prótesis anclada directamente al hueso. Como sabemos, esto nos va a preservar el stock óseo. Siempre que nosotros ponemos una prótesis externa con el toque, perdemos cierto apoyo y de carga a la parte ósea y luego vamos a tener una fractura o tenemos osteopenia o se va a empezar a ulcerar. Entonces, esto nos permite hacer una transferencia directa del implante hacia la carga del hueso. Esto hace que siga con su vitalidad, siga estando fuerte y es más difícil que se fracture o se complique. Las ventajas, pues nosotros lo vamos a meter directamente ahí, se hace un colgajo de piel para poderlo posicionar y este implante se va a extender a través de la piel y se fija directamente a una órtesis externa. Cuando nos estemos yendo hacia este camino hay que entender
varias cosas. Hasta ahorita no están aprobadas tal cual por la FDA aquí, están en Estados Unidos y tenemos algunos países de Latinoamérica como Argentina y Uruguay que ya las tienen. Y pues nada más es adaptarnos y saber que va a llegar esto para acá. Y para que nuestros ortesistas tengan la capacidad de desarrollar esto, no siempre viene el implante externo así ya prefabricado. Entonces hay que hacer como una adaptación para que lo podamos desarrollar. Nos permite el mayor rango de movimiento y la fuerza de las extremidades, capacidad mejorada para sentarse, un paso más natural porque tienen la propiocepción, porque va directamente sobre el hueso y no sienten que está sobre un banquito apoyado. Tienen una mayor, elimina la necesidad de revisar los anclajes o los sockets porque suben de peso, bajan de peso, existen modificaciones en la fuerza. La colocación y retirada es mucho más rápida, mayor durabilidad, mejor calidad de vida y pues la eliminación de los problemas que tenemos, de que se suda, se ulcera, se modifica el muñón y empieza a tener dolor. Estos son los stems. Esta es la parte que se encuentra por la parte interna del hueso. Este es el tornillo de anclaje y el seguro para que no se mueva. Aquí vemos cómo está transpiel, aquí a nivel femoral. Y este es el anclaje que tenemos en la parte externa. Aquí está una reconstrucción tibial, que son las que son menos comunes, afortunadamente, y las transfemorales. Otras cosas que hay que revisar cuando empezamos a hablar de reconstrucciones o de resecciones es aquellos huesos que nosotros no necesitamos, los podemos prescindir. Llámese la escápula, llámese el peroné, llámese la zona 3 de la semitomía, son zonas que nosotros no vamos a necesitar. Esto nos va a generar que tenga un mejor costo porque pues, no necesitamos implantes, injertos ni nada para reconstruir. Las desventajas pues, son las asimetrías. Pues se va a ver un poquito chueco a lo mejor porque le falta un hueso y la limitación funcional que puede existir. Este es uno de los más comunes cuando nosotros tenemos lesión a nivel del hombro. Tenemos la capacidad de hacer la resección preservando lo que es el húmero y esto nos ayuda a que nuestro paciente tenga codo y tenga mano sin que tenga la elevación ya pues, de la parte del húmero. Aquí presento un paciente un sarcoma de Ewing en la región escapular. Aquí podemos ver clínicamente cómo estaba la resonancia magnética con la afección del tumor. Aquí toda la escápula está prácticamente la glena. Este es el proceso quirúrgico en el cual se planea hacer una escapulectomía, se reseca el sitio de la biopsia. Ahí está toda la escapulita del niño. Y posteriormente lo que se hace para que no tengamos un hombro pendulante o que se vaya a elongar y que posteriormente tenga una lesión del plexo o algo así, es hacer una fijación de lo que nos queda, que sería la cabeza humeral. Aquí se ve el plexo y la arteria. Y se hace una fijación directamente a la clavícula. Esto nos va a permitir que de manera colgante se mantenga ahí en su posición y pueda rotar libremente sin que tengamos pues, obviamente la torsión y la flexión del hombro. Aquí está posteriormente la reconstrucción con lo que nos quedó del tríceps, digo, del deltoides. Y aquí podemos ver la funcionalidad del niño. Pese a que no tiene una escápula, el punto de apoyo es suficiente y le permite hacer sus actividades normales. Entonces, este tipo de reconstrucciones son más baratos porque no necesitamos implantes y todo, pero hay que pensar que con ellos, pues la funcionalidad, sabemos que no va a tener hombro, pero pues, tiene codo y mano. Otras técnicas que podemos utilizar es el peroné vascularizado. Es una técnica que a mí en lo personal no me gusta mucho porque es muy largo el proceso quirúrgico y pues es difícil, se necesita reconectar microvascularmente el peroné a otra zona donante. Se puede reabsorber y puede facilitar a que tengamos una pérdida del segmento, pero como está vascularizado, en teoría tenemos una reducción de eso. Lo podemos utilizar para hacerlo como pro cadera o pro húmero o pro tibia, dependiendo de cómo lo queramos. El tiempo es lo más importante y pues la experiencia. Aquí podemos ver en este paciente cuando hacemos una resección de la parte proximal del fémur, cómo se coloca el peroné vascularizado y luego la ventaja que tiene este es que este peroné hizo una pro cadera, hizo un pro cabeza femoral, que no es como lo más normal, pero como nos permite hacer la carga directamente, sabemos que la carga al hueso nos va a ir modificando estas situaciones. Entonces, cuando vean ustedes que nosotros realizamos un peroné vascularizado, normalmente es para nutrir un injerto óseo. Este injerto óseo que nosotros tenemos acá va a estar desvascularizado. Entonces, cuando les llegue a la terapia,
necesitamos valorar que esto tenga realmente una consolidación y que esto tenga la vitalidad que realmente se le puso al momento de hacer la reconexión. Si no, al momento de que ustedes lo pongan a hacer carga de peso, pues se va a practicar tanto el peroné como la placa, como todo lo demás. Entonces, lo más importante en esto es que se verifique que realmente ya tengamos una unión. Pueden hacer la movilización que ustedes quieran, pero no hacerle carga hasta que no veamos eso. Y va a tardar más o menos de 3 a 6 meses, dependiendo del paciente. Las cirugías fáciles para que ustedes puedan ponerlo a cargar y hacer lo que ustedes quieran. Las que reconstruimos con criocirugía y metilmetacrilato versus con las del injerto. Cuando hacemos reconstrucciones como en esta, que tenemos una tibia enorme con un tumor de células gigantes, un campanal Chi3, tenemos pérdida prácticamente de toda la metáfisis de la tibia. Sabemos que ya está engrosado, que tiene una zona de erosión ahí, que va a tener una artrosis, pero es un paciente joven, es un paciente de 25 años, entonces si en este momento le pongo una prótesis normal o una tumoral por el tamaño de la resección, esa se va a fatigar en algún punto. Entonces, para los pacientes jóvenes podemos hacer esto. Se hace la resección intralesional de todo el tumor de células gigantes. Vemos cómo queda toda la cavidad y todo el hueco. Posteriormente a esto, para negativizar márgenes y que disminuyamos la recidiva, se hace criocirugía con óxido nitroso. Y una vez que ya medimos el defecto, en estos lo ponemos con metilmetacrilato y hacemos una aumentación con unos clavos de Steinmann y este paciente puede pisar al siguiente día. Este no requiere que esté haciendo una consolidación, no requiere nada. Como tiene una superficie de carga que es lo suficientemente fuerte, este directamente el siguiente día lo pueden mover, lo pueden poner a cargar. Caso contrario, otro tumor de células gigantes en la metáfisis proximal y región posterior de la tibia. Vemos cómo tenemos el gran defecto a nivel de la metáfisis y a esta paciente se optó porque nosotros hiciéramos una reconstrucción con peroné no vascularizado. Aquí vemos cómo está el peroné y cómo vemos que ya tiene la consolidación. Cuando nosotros vemos ya los cambios de consolidación, entonces le podemos referir la carga de peso. Y aquí vemos la funcionalidad de esta paciente con el tumor de células gigantes posterior a la reconstrucción del peroné. Ella lo que no quería sacrificar, pues era su deporte favorito. Entonces son reconstrucciones que sabemos que como estamos en la zona subcondral, puede haber algún daño en la articulación y va a haber un descenso en la vida útil de esa rodilla, pero al final de cuentas puede hacer la movilidad hasta que se la acabe y en su momento ya se puede hacer una reconstrucción con una prótesis primaria. Esta es más extrema y usualmente no la realizamos tanto en los países que tenemos clima cálido por evidentes razones. Como el pie queda directamente hacia la parte posterior, no se ve bonito. Si nosotros queremos utilizar falda o queremos utilizar, bueno, yo no, pero falda o short, podemos tener la complicación de que estéticamente no se va a ver bien. La ventaja es que ahorita ya hay influencers que lo presumen y lo tienen, entonces eso ayuda a que el paciente se motive un poquito más. Tiene la limitación que tiene un rango de edad como preferente, aproximadamente entre los 6 y los 12 años, que pueden todavía tener una plastilla cerebral para que puedan adecuar el movimiento del tobillo. Aquí lo que nosotros hacemos es la resección del tumor, posteriormente hacemos la proyección del crecimiento de ese paciente pediátrico y una vez que ya sabemos a cuánto va a crecer, hacemos una rotación directamente de toda la extremidad, dejando el tobillo como si fuera rodilla. Entonces eso al momento que ellos mueven el tobillo, pues flexionan y estiran su rodilla y les permite hacer pues, actividades como si fueran pues una amputación transtibial, que son los que normalmente no se ven como afectados. Aquí podemos ver una paciente, vemos aquí cómo está la extremidad normal. En este caso tenemos el tobillo, pues obviamente volteando el pie para el otro lado. Tenemos el apoyo con la zona del calcáneo y la parte del cojín, que esto nos ayuda a que no tengamos úlceras tan fácilmente con las órtesis. Vemos aquí su órtesis y pues el deporte que a ella le gusta realizar. Entonces, es un salvamento bastante útil y que podemos utilizar en aquellos pacientes pediátricos que sabemos que van a tener una discrepancia mayor y que los sockets y todo eso va a estar muy difícil estárselos adecuando y cambiarlos y hacerlos más grandes. Esta es una opción útil que podemos utilizar. Otras más complejas, pero un poquito más baratas, son las reconstrucciones con fijadores externos. Estos hay que saber la carga y en cuanto a las modificaciones que nos describe el doctor Sushida, en su trabajo tenemos que entender que en estos primeros casos, que son los tipo 1, son diaficiarios,
se hace el corte, posteriormente se hace la unión y luego se hace una elongación del hueso. Entonces, cuando nosotros hacemos el corte y la elongación, se dice que aproximadamente es 1 milímetro por día, y si nos llevamos 5 centímetros, pues son 50 días, y ese tiempo, otra vez duplicado, va a ser el tiempo para que ese callo se consolide. Entonces, si les llega un paciente que todavía no cumple esos tiempos, no lo pueden poner a apoyar, porque el implante va a someterse a demasiada carga y probablemente va a fracasar. Entonces, cuando hagamos elongaciones como este tipo, transportes óseos, como sería el caso de los tipo 2, que ya este fragmento se lleva directamente hasta la metáfisis de la tibia. Cuando lleguemos a esos casos, tenemos que esperar el tiempo que prolongó a la elongación, duplicarlo para que tengamos la estabilidad de esta zona. Los tipo 3 es cuando ya nos metemos con la rótula y con el hueso ilíaco para hacer reconstrucciones de la articulación, que sabemos que no va a tener una capa de cartílago pues, normal, pero te permite que tengamos un soporte óseo para que nuestros pacientes puedan caminar. Y las más complejas, pues tipo 4 y tipo 5, en las que básicamente se hace la resección completa de la metáfisis. Hay que esperar a que se ponga el injerto y hacer la elongación con la parte distal. Y esta pues se ve hasta como de pues, Tetris o algo, que es un pedacito y luego otro y otro, pero este es solamente para ortodesis. Con eso ya no vamos a tener movimiento con la tipo 5, pero va a tener una estabilidad para que tenga una ortodesis anatómica funcional. Los aloinjertos son más baratos que las prótesis, pero tenemos el inconveniente que tenemos que esperar a que pegue. Y eso necesitan o deberían de preguntar si el injerto o el aloinjerto que se utilizó fue fresco o es un injerto liofilizado. En el mercado tenemos esos dos tipos. El injerto fresco congelado es aquel que el paciente lo dona, lo preparan para que lo utilicemos y en menos de 2 meses lo podemos sacar y lo podemos utilizar. Eso obviamente permanece el sistema de osteoconducción o osteoinducción y tiene una vitalidad mayor. Todos los que ven en los bancos de hueso que están como más accesibles, pues son liofilizados, que son aquellos que ya se radiaron y se preservan de manera deshidratada dentro de un congelador. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer reconstrucciones pequeñas o intralesionales, que va a ser con chip o cosas así, no nos importa que sea liofilizado. Pero si vamos a agarrar toda una metáfisis de un fémur o de una tibia y todo eso lo vamos a transportar y lo vamos a poner, tiene que ser fresco congelado. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un fresco congelado es que cicatrice o consolide en aproximadamente 3 a 6 meses, y un liofilizado se puede ir de 1 año hasta 18 meses. Entonces, si llega con ustedes el paciente y dicen, ah, pues ya tiene 1 año, ya debió haber pegado, lo ponen a cargar de peso, se va a fatigar y se va a romper el injerto. Entonces, necesitamos cuidar eso y entender y preguntarle al cirujano qué tipo de injerto le puso para que sepamos qué tanta carga le podemos dar. Ventajas del fresco congelado, pues pega más rápido, pero a veces hay que esperar a que alguien llegue y nos regale un fémur que ya no va a necesitar, y el otro pues está accesible de manera inmediata. Aquí vemos un paciente masculino de 7 años de edad, el cual tiene un sarcoma de Ewing en la parte distal del fémur. En esto hicimos una resección intercalar por abajo de la fisis, esta es su epífisis. Hicimos el corte para rescatar lo que son los colaterales y los ligamentos cruzados que ya están ahí de manera nativa para no tener que reconstruirlos y que tengan una mejor funcionalidad. Se hace la resección intercalar, queda aquí el paquete vascular con los cóndilos y la diáfisis femoral de este lado. Este es el injerto fresco vascular, fresco congelado para que tenga una mayor facilidad para que haya la consolidación. Se hace la consolidación o la fijación de la parte distal y de la parte proximal utilizando un hueso dentro de hueso, que es la técnica que se puede utilizar, o el escalonamiento, porque obviamente tenemos una dismetría y el muertito normalmente de 9 años no nos van a dar un hueso tan fácilmente. Entonces utilizamos injertos de adultos, que como podemos ver aquí está la consolidación de la unión terminal y esta es la parte proximal. Vemos cómo tenemos las placas y vemos cuánto sistema de fijación tiene. Necesitan ustedes saber que cuando nosotros ponemos una placa en un injerto de este tipo, tenemos que proteger todo el injerto con metal. Si ustedes ven que les llega un paciente como este y la placa llega hasta aquí y este es el injerto, se va a reabsorber y se va a fracturar. No más es cuestión de tiempo, pero va a pasar. Incluso nosotros tenemos que hacer en ocasiones un doble acople con una segunda placa en el sitio de unión que tiene más estrés. Entonces, si ustedes ven que el implante está insuficiente, no lo pueden poner a cargar, o si lo ponen, pues probablemente les van a decir que ustedes lo fracturaron, pues activar.
Ahora la tendencia es cuando nosotros tenemos lesiones que podemos tratar intralesionalmente, como esta, que es una displasia fibrosa del fémur, lo ideal es que ya no utilicemos chip. ¿Por qué? Porque ya tenemos el injerto estructural. Entonces, la ventaja del injerto estructural, que es lo que el nombre dice, ya te crea una estructura que tiene la capacidad de carga. El chip solamente te va a permitir que tengas una continuidad del hueso, pero tiene que rellenar todos aquellos huequitos que están entre un chip y el otro. Entonces, ahorita la tendencia es pues, hacer la osteotomía, como en este caso, hacer el curetaje. Esta es toda la parte tumoral de la displasia fibrosa. Y sobre todo en las displasias fibrosas, el riesgo es que si ponemos chip, normalmente no tiende a tener una consolidación y se tiende a deformar. Como es un hueso que está displásico, no tiene una capacidad de carga. Entonces, siempre que ustedes vean que les mandan un paciente con una displasia fibrosa y lo rellenaron con chip de hueso, probablemente posterior a que ustedes lo empiecen a rehabilitar, por ejemplo, en este caso a nivel del fémur proximal, pues va a ser una deformidad encallada de pastor secundaria a esa displasia fibrosa, aunque ya le hayamos tratado el tumor. Entonces, lo que se busca es que nosotros hagamos reconstrucciones. En este caso es una diáfisis de radio que se mete directamente ahí en el hueso y posteriormente hacemos una aumentación con una placa para que esto le ayude a que la carga de peso sea menor. Sabemos que el tiempo de consolidación va a ser más pequeño. Tenemos un injerto que nos podemos apoyar sobre él y nos va a transmitir la carga a lo largo de la diáfisis y eso va a facilitar a que nosotros no tengamos deformidades angulares. Aquí vemos cómo está la diáfisis en la parte interna, todo esto ya con grado de consolidación, vemos la placa en la parte proximal y vemos cómo nosotros no tenemos ni fatiga, ni aflojamiento, ni nada. Esto porque nos permite transferir la carga con esto. Entonces, si ustedes ven una displasia fibrosa en la consulta y ven que tiene chip de hueso, pues probablemente se va a fracturar o se va a deformar posteriormente. Y más si no le hicieron una aumentación con alguna placa, un clavo o algo. Las endoprótesis expandibles, muy bonitas, extremadamente caras. Para los pacientes pediátricos que no es una opción ponerles un injerto como en el caso pasado, nos ayuda obviamente que hagamos una carga de peso. Todo paciente con prótesis, normalmente al siguiente día lo pueden poner a caminar y no les va a pasar nada. ¿Cuál es el problema? Pues que son caras. En las pediátricas estamos hablando que tampoco están aprobadas aquí por la FDA, entonces cuando las queremos poner hay que pedir un permiso especial a otro país y que nos dejen ingresarla como paciente único y posteriormente ponerla. Y en los sistemas viejitos, sobre todo, si nos tardamos en hacer la elongación, pues teníamos el defecto que tapaba o con la resistencia de los músculos del paciente, pues teníamos una complicación. Cuando ustedes les llega un paciente con una prótesis expandible como esta, necesitamos hacerles flexión y extensión. Necesitamos que trabajen la elasticidad. Nosotros vamos a someter el estrés a todos los músculos y todos los ligamentos y todos los tejidos blandos que tenemos ahí. Entonces, si yo lo estoy alargando y ustedes no lo están estirando porque el niño llora, ya no vamos a poderlo hacer elongar y ya no va a tener flexión y extensión. Entonces, de la manera que ustedes quieran, ese paciente tiene que tener buena flexibilidad y todos los tejidos blandos relajados, que tengamos buena movilidad de la rótula, porque si no, vamos a fracasar. Yo no lo voy a poder agrandar y ustedes no lo van a poder mover. Entonces, eso es lo difícil con esto. Aquí vemos otro niñito, son sus fémur con la deformidad y esta es la prótesis y aquí esta es del dispositivo de los que son electromecánicos, entonces ya no operamos o ya no la abrimos otra vez, la acercamos a un imán y solito se expande. Las endoprótesis, que es lo más parecido a las prótesis convencionales que ya tienen pues gran habilidad ustedes en manejar, estas obviamente nos permiten una carga desde el siguiente día. El problema que tenemos es la pérdida de tejidos blandos. Normalmente el osteosarcoma o el tumor de células gigantes o lo que le quitemos viene envuelto con un músculo. Entonces, preferentemente para el médico que les esté mandando el paciente, pregunten, ¿qué perdiste? Ah, recto anterior, vasto lateral, para que ustedes sepan que no va a tener el paciente. Y en dado caso que se haya podido hacer una reconstrucción, porque a veces si separamos el fascículo muscular y reinsertamos uno para el vasto lateral y otro para el vasto medial, preguntar si nosotros lo vamos a tener, porque ustedes le van a exigir al paciente que fortalezca como si tuviera un cuádriceps normal y no va a llegar a ese grado. ¿Sí? Es más difícil que ustedes lo vayan a tener y sobre todo la cobertura de tejidos blandos. Estos pacientes a nivel femoral no tenemos tanto problema porque el cuádriceps es una masa importante de músculo y casi siempre no se nos van a exponer.
Cuando nosotros veamos reconstrucciones femorales como esta es una tibia primaria, como si fuera una prótesis normalita de las primarias de rodilla, pero si tenemos una reconstrucción tibial, usualmente hacemos una rotación del gemelo medial. Entonces ya no van a tener dos gemelos, van a tener solamente uno. Y esa rotación es porque obviamente en la tibia pues tenemos el hueso de manera subcutánea, entonces cada prótesis que nosotros ponemos que quedan de manera subcutánea, si ustedes hacen mucha manipulación sobre esa parte y no tienen la rotación del cargajo, se va a exponer la prótesis. Cada que ustedes lo flexionen, se va a exponer la prótesis. Entonces, la parte importante de las prótesis estas es una, usualmente uno debería de escoger implantes en los que los cóndilos estén relativamente chiquitos o el mismo tamaño que tenía el otro, porque si lo ponemos más grande se va a exponer de las orillas. Si tiene una reconstrucción tibial, saber que muy probablemente le rotaron el gemelo y deberían de preguntarlo, y entonces solamente va a tener uno de los dos gemelos. Y en dado caso de que no lo hayan rotado, pues tener precaución porque al momento de que ustedes hagan los masajes o trabajen sobre la tibia, pues van a tener el problema de que se exponga la prótesis. Aquí tenemos una reconstrucción. Este es todo el segmento que perdió nuestro paciente de fémur. Este es el vástago que tiene en la parte de arriba. Y preguntar cuál de las prótesis estamos utilizando. Esta es una prótesis no cementada. ¿Para qué? Porque como es un paciente joven, probablemente lo voy a revisar. Y si ya tiene cemento, pues va a ser más difícil. Luego entendemos que tenemos la enfermedad del cemento que les provoca que tengamos fragilidad, que vaya a haber una reabsorción ósea porque no hay un contacto. Entonces lo que preferimos o lo que deberían de preferir es todas aquellas prótesis que sean no cementadas para que transmita la carga y entonces no se fracture. Aún así podemos tener reabsorción en las partes de las uniones, pero se trata que el gap sea menor. Y aquí vemos como en la parte de la tibia, en teoría es solamente quitarle como la metáfisis proximal como si fuera una primaria, pero por la parte interna, para evitar la basculación o que se haya un aflojamiento aséptico, tenemos que tener un vástago largo, lo cual pues va a provocar que probablemente, si lo dejamos un poquito más corto entre la unión del tercio medio con el tercio distal, le va a doler la tibia. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a ser el brazo de palanca. Entonces, si ven que el vástago está cortito y dices que me duele la tibia, va a ser por eso, no hay de otro. Obviamente después se va a engrosar y se le va a quitar el dolor, pero es por eso. De igual manera, en la parte proximal va a ser el brazo de palanca ahí en esa zona, entonces les va a referir que trae dolor aquí en la ingle, que no se le quita y es una coxalgia, y ustedes pueden pensar lo que quieran, pero a final de cuentas es por el estrés que está generando el vástago. Conforme pasa el tiempo, el implante se consolida en la parte de las uniones y este dolor se quita. Lo pueden manejar para que tenga menos dolor, corrientes interferenciales, lo que quieran, y le pueden dar calor. ¿Por qué? Porque acá no tiene tumor. Normalmente tumores no le quieren dar calor. Sabemos que si el paciente tiene un cáncer y yo no se lo quité bien, si ustedes no le ponen calor, de todas maneras le va a regresar. Si le ponen calor, solamente van a hacer que yo lo vea antes. Es la única diferencia. Entonces, le pueden dar calor, le pueden dar corrientes, no hay ningún problema, porque al final de cuentas, pues sabemos que si no se lo quite o va a tener un residuo o tiene una persistencia, de todas maneras va a estar ahí. La diferencia es que va a aumentar la angiogénesis con el calor y lo puede que yo lo vea más rápido. La navegación y la cirugía robótica, estos son los nuevos pasos, estas son las cosas bonitas que según eso deberíamos de ver. Tristemente aquí todavía no va a llegar tan fácilmente por los costos, pero esto nos permite sobre todo a nivel de la pelvis y el acetábulo, debido a que es una zona compleja que tiene gran vascularidad, que pasan los nervios, que tiene muchas inserciones musculares y que es una forma o es un objeto tridimensional irregular, pues tiene varias complicaciones para poderlo quitar. Entonces, para podernos meter más fácilmente o más, de manera más segura, ahorita se está utilizando la navegación y la cirugía robótica. Nos permite que hagamos cortes más exactos, que tengamos menos pérdida del stock óseo, y esto va a llegar a que nosotros tengamos mayores reconstrucciones. Aquí podemos ver múltiples artículos en los cuales ya nos dicen que nos permite hacer una resección periarticular con mejores resultados a largo plazo, que esta navegación nos va a permitir en los condrosarcomas periacetabulares, que sabemos que no podemos matar con radio, no podemos matar con quimio, que no tengamos bordes positivos, que en las zonas que están como más difíciles podemos hacer una impresión 3D y navegar esta y saber por dónde vamos a entrar y luego ya operar a nuestro paciente e incluso pues hacer la resección de las metástasis de la pelvis de una
percutánea sin que tengamos que rajar al paciente. Entonces esto nos facilita que ustedes tengan incisiones más pequeñas, con menos pérdida, y entonces vamos a tener un mejor desarrollo. Aquí tenemos casos complejos en las que vemos toda esta parte de aquí, de la zona 2 y la zona 3 de la pelvis, como tenemos un tumor obviamente de gran tamaño, con extensión a partes blandas, que se expande totalmente sobre la parte de la zona 1 de la pelvis y extensión prácticamente hasta el fémur. Entonces, verlo así es difícil, encontrarlo con músculos y todo lo demás que tiene dentro del cuerpo es todavía más difícil. Entonces, para esto se recomienda hacer la navegación, en la cual nosotros podemos ver exactamente en dónde estamos, saber con respecto al estudio anatómico que estamos viendo de la resonancia a qué nivel está el corte, y esto permitirnos tener una mayor seguridad. La semipelvis, el problema que tenemos es que vamos a tener sangrados de 4.000, 3.500, mortalidad cerca del 50%, dependiendo de las manos del paciente, muchos ingresos a terapia intensiva. Entonces, pacientes con hemipelvectomías de este tamaño, pues usualmente vamos a tener mayores complicaciones. Este tipo de lesiones que están un poquito más decentes, pero que están en la zona articular, que nosotros vamos a perder el techo acetabular, nos permite que nosotros hagamos solamente la resección del pedacito. Vemos aquí cómo está marcado ya el tumor, hacemos la planeación quirúrgica previa, vemos cómo lo marcamos aquí para saber exactamente en qué dimensión va, hasta dónde vamos a cortar por medio del navegador, y entonces en vez de quitarle toda la zona 2, podemos quitar solamente la parte del tumor que está dañado. Cuando ya queremos quitar solamente la parte del tumor que está dañado, podemos utilizar modelos 3D para ver la cirugía previa a la cirugía y sobre todo las plantillas de corte. Se puede diseñar una plantilla que nos marque específicamente hasta dónde yo quiero llegar en un modelo tridimensional y posteriormente reproducirlo en el modelo del paciente. Esto me permite que tenga un stock óseo bonito, no le tengo que poner una prótesis tumoral a este para que a ustedes no se les complique la rehabilitación y tengamos una sobrevida mayor, sobre todo de la articulación. Quizás de la vida va a ser igual dependiendo del diagnóstico, pero de la vida útil de la articulación es más fácil que esto posteriormente, ya que consolide, le pongamos una prótesis normal a que tengamos que poner una prótesis tumoral. Aquí vemos los ejemplos de las plantillas de corte con los puntos de fijación. Entonces, si queremos hacer la resección de aquí a aquí, ya sabemos por dónde va a pasar nuestro corte. Hacemos la planeación en modelo 3D. Posteriormente hacemos la planeación con las plantillas y ya luego se lleva a cabo la impresión de las plantillas que vamos a utilizar en la cirugía. Aquí un montón de artículos que nos dice que esto nos ayuda con la navegación y los modelos 3D a que tengamos técnicas preferentes para nuestros pacientes con reconstrucciones, incluso en las que podemos planear la resección del hueso donante y la resección del hueso del paciente. Podemos ver cómo disminuimos los riesgos y esto nos va a ayudar a que tengamos menos riesgo de márgenes positivos, que es lo que nunca queremos escuchar nosotros, tanto microscópica como macroscópicamente, y cómo nosotros podemos individualizar el paciente, ahora sí el tratamiento, hacer cortes a su medida e implantes a su medida, que ese es el paso pues más bonito y más caro. Los implantes custom made nos permite que nosotros resequemos con las plantillas y la navegación todas aquellas zonas que nosotros queremos entrar sin que tengamos un stock óseo perdido y con una reconstrucción anatómica perfecta, que ya sabemos hacia dónde tiene que ir el tornillo, en qué posición tiene que estar, qué longitud va a tener para que no tengamos que tener esa brecha en que lo pueda dejar pisar al paciente. Como está completamente anclado, como si fuera su acetábulo normal, esto nos permite que ustedes puedan ponerlo a pisar desde el día siguiente. Lo malo, pues los costos. Un implante custom made de estos, por ejemplo, de acetábulo, anda alrededor de los 600,000 pesos y tenemos que esperar más o menos de 3 a 4 semanas. Entonces, normalmente entramos a hacerme la resección porque no podemos esperarnos tanto tiempo a lo mejor para que el paciente tenga el tratamiento. Entonces, resecamos con la planeación y todo lo que mandamos y solamente lo volvemos a meter para poner la reconstrucción. Que la ventaja es que como de todas maneras estos pacientes van a sangrar un montón, es más fácil dividirles en sangrar en 2 cirugías y que sobreviva a hacer una cirugía de 12 horas con un sangrado de 4.500, 6.000 y que de todas maneras pues, no sabemos si le vamos a poner implantes de 600,000 pesos. Aquí podemos ver casos, otra hemipelvis de la zona 2, que esa es como la más problemática, es la zona 1 y la zona 3.
se la quitamos y pues el paciente va a vivir prácticamente normal, salvo por las inserciones de los músculos a nivel de las ramas ilíacas y pero en estos que sabemos que tienen una mortalidad más grande, aquí vemos cómo está el diseño del implante, cómo lo podemos hacer en el muñeco 3D, cómo vemos el implante definitivo que vamos a poner, y aquí estamos poniendo la guía de corte a nivel de la pelvis, fijada para que no se te vaya a mover, porque si no en estos no tenemos repetición, tiene que ser exacto el corte, y posteriormente la reconstrucción prácticamente agarrándonos un pedacito de la zona 3, desaparece esta parte de aquí abajo, una parte del ilíaco y toda la zona 2, con una prótesis de cadera como si fuera una funcionalidad normal. Si se fijan en el centro de rotación de la cabeza, el trocánter menor, prácticamente todo es una simetría que nos va a permitir que este paciente no tenga un desbalance a nivel de la marcha. Entonces, eso es lo bonito de esto. Cuando no tenemos y dejamos un Gilles, cuando hacemos una resección sin reconstrucción, pues vamos a saber que tenemos esas complicaciones. Aparte de la hernia que puede tener ahí a nivel de la pelvis por la evisceración que va a hacer hacia ese lado, las complicaciones en el balance de sagital y a nivel de la columna que posteriormente van a ocasionar, pues que lo volvamos a operar, pero era de un problema de la columna. Los artículos que sustentan por qué deberíamos de poder utilizar estos implantes y como vemos cómo tienen mejores resultados con pacientes de seguimiento hasta 42 meses aquí, las complicaciones en otros lados y vemos cómo la aplicación pues, nos permite hacer como una cirugía y posteriormente ya con mayor seguridad meternos otra vez. Otro paciente que estaba perdido hasta la zona 1, de la zona 1 hasta la zona 3, hacemos el apoyo a nivel del sacro, medimos cómo va a ser el implante, vemos aquí las guías para poder poner ya nuestro implante, perforar, aquí está el implante y posteriormente la reconstrucción. Obviamente son prótesis constreñidas porque muchos de los músculos de ahí ya no van a estar. Para nosotros lo ideal es que sean constreñidas, doble movilidad o bipolares primaria, salvo que no tengamos tanta invasión a tejidos blandos, lo podemos hacer, pero muchas veces pues se va a ir los glúteos, entonces sabemos la inestabilidad que va a tener y la claudicación del paciente, entonces por ende no es como la ideal, salvo que no tengamos tanta invasión a tejidos blandos. Y aquí están otra vez las mediciones de los centros de rotaciones de la cabeza, trocánter menor, la línea sagital, todo. Otro implante, bonito, de los caros de oro. Aquí está. Esta es la zona resecada, el control radiográfico con la modificación con la resección de la cabeza femoral hasta nivel del cuello y posteriormente la reconstrucción. Entonces son cosas muy bonitas, son caras. Ojalá los seguros de gastos médicos no pongan tantas trabas ya para poder hacer más de estas. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Espero haberles ayudado un poquito con el tema de la rehabilitación de estos pacientes. Díganme. Sí, sí, doctor. Estas felicidades por su ponencia, doctor. Tengo la duda, ¿cuál será la incidencia de complicaciones infecciosas en las cirugías de osteointegración? Normalmente la infección como tal no es tanto lo que nos preocupa. El problema o lo que se tiene que perfeccionar en la osteointegración es el colgajo que nosotros hacemos con el tejido blando. Sabemos que nosotros tenemos un implante que está intramedular y otro extramedular, digo otro extracutáneo, y el problema principal no es tanto que esté una parte adentro y una parte de afuera, sino que el roce que genera la piel alrededor del implante, eso es lo que provoca que persista y tengamos la infección. Entonces, como tal, que tengamos un implante que se comunique de adentro a afuera, ya lo hemos visto muchas veces con los fijadores externos. Y en los fijadores externos tenemos una parte dentro del hueso y otra parte afuera. Y los pacientes esos normalmente no tenemos infección. Se infectan porque fue una fractura expuesta y obviamente el hueso se salió y había contaminación y lo demás, pero no como tal por el fijador externo. Entonces, en este tipo de pacientes, la mayor cantidad de recirugías o de reoperaciones que hacemos es porque hay un juego a nivel del colgajo que nosotros hicimos. La parte más delicada y la parte más difícil es ajustar todo ese unión muscular a la parte del hueso y al componente del stem que va a ir en la parte interna y que el colgajo cutáneo no tenga movimiento y no tenga roce. Si tiene fuego, probablemente se va a infectar y entonces hay que reoperarlo para volver a cerrar ese colgajo y hacer un reacomodo.
La ventaja es que cuando ya queda dosado bien y ya no se mueve, el riesgo de infección pues es muy poquito. Y son pacientes que obviamente tienen que condicionar que tengan buenas defensas, que tengan un cuidado de aseo de la zona para que no permitan que eso haya una migración de bacterias a la parte de adentro. Sí exige un poquito más que una órtesis externa con socket, pero la ventaja es que pues, los riesgos de ulceración, dolor, modificación por el aumento de peso y todo eso se quita. El paciente puede subir a 150 kilos y puede bajar a 70 y no hay mayor problema, porque tenemos la aplicación directamente en el hueso. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o duda. Hola, Daniel, buenas noches. Hola, doctora. Felicidades, excelente por eso. Oye, nada más yo sí redundar un poquito en lo que comentaste del calor y la electroestimulación. O sea, yo sé que, o sea, tu punto es adecuado, pero pues finalmente, pues tenemos que tratar de alargar esa calidad de vida o sobrevida, ¿no? Entonces, realmente nosotros lo que aprendemos en medicina de rehabilitación es, pues, no favorecer alguna complicación, ¿verdad? Entonces, sabemos que el calor, la electroestimulación, a excepción, por ejemplo, de TENS, que está nada más enfocado para dolor, es prácticamente lo que podemos utilizar, ¿no? Son cosas muy, muy específicas cuando tenemos esa duda si hay una malignidad o no. Entonces, siempre nuestra tendencia es a evitar, pues precisamente para no abonarle ahí a las complicaciones que ya pudieran tener. No sé. En cuestión de eso, hay un estudio que salió en el 2021 y luego se actualizó en el 2024, en el que estudiamos ya un poquito más a fondo lo que son los clústeres del cáncer. Entonces, dentro de los clústeres del cáncer tenemos la vía que va de la muerte, la angiogénesis, el proceso inflamatorio, todas esas. Y el calor que normalmente ustedes aplican tiende a ser un ratito y no tiende a ser a temperaturas tan importantes. Entonces, la ventaja es que va a ser una vasodilatación de manera local, pero cuando usted le retira el calor, pues normalmente ya no hay una preservación de esa vasodilatación posterior a que usted le da la terapia. Entonces, si le da media hora, si le da una hora, por eso decimos que no hay tanto problema, porque la angiogénesis que nosotros vemos que se forma por el tumor está mediada por señalizaciones, interleucina 6, este factor de necrosis tumoral y un montón de más señalizaciones quimiotácticas que van a hacer que se formen nuevos vasos y que vayan a esa zona. ¿No? Que finalmente el calor tiene un efecto sistémico, Sí. no nada más que Sí, o sea, yo digo que de manera local, pero por ejemplo, todos los pacientes que usted tenga de prótesis de rodilla, si esos pacientes nosotros no sabemos que tienen un cáncer primario, porque tristemente muchas de nuestras metástasis nosotros los vemos de manera incidental o porque ya se fracturó. Y nosotros somos los que diagnosticamos el cáncer de colon, el cáncer de próstata, el cáncer de riñón o el cáncer de mama, y a todos esos normalmente les pusimos calor. Y hasta ahorita yo no he encontrado un artículo que diga que se disminuye la sobrevida del paciente por aplicarlo tal cual. No, porque incluso tendríamos mayor incidencia de muerte, por ejemplo, en países como África, que sabemos que la temperatura corporal está mucho más elevada, que tiene mayor sol, y las incidencias en cuanto a los niveles de cáncer, pues están relativamente iguales en cuanto a la mortalidad. Si bien a lo mejor se presentan otros diferentes subtipos de cáncer en esas zonas porque genéticamente tengan otras fallas, no tienen una incidencia de mayor muerte, o por ejemplo en Escandinavia, cosas así que son frías, no se mueren menos por los sarcomas. O sea, la prevalencia de ellos es prácticamente la misma. Entonces, se puede tener la precaución y si no es gusto del rehabilitador como tal o no tienen la confianza, lo pueden evitar, pero de manera general, con los cambios de temperatura, por la localización a nivel global, o por las otras vías de señalización que sabemos que sí tienen efecto térmico, pero no es como que les vaya a durar tanto tiempo. Si él ya tiene sobreexpresión de genes y tiene una señalización aumentada, él la va a seguir teniendo, porque al final de cuentas, el tumor va a buscar que tenga un sitio específico o un microambiente específico para poder desarrollarse. Entonces, así nos metemos al congelador, él va a seguir creando su ciclo específico. Y así tengamos nosotros una metástasis porque nosotros le vasodilatamos,
En teoría tenemos las células twist que se tienen que encargar de ir a agarrarlos y tienen que estar los macrófagos ahí, pero si tenemos en esos clústeres del cáncer una imitación o una transmutación de esa célula para que se esconda o se haga más difícil de cazar, de todas maneras se va a ir. Entonces, lo que yo les quería aportar en eso es que si no lo quieren hacer está bien, pero desgraciadamente el calor es una herramienta como mucho, muy útil para ustedes. Entonces, pues si lo quieren utilizar y lo quieren conectar, pues está bien, pero al final de cuentas no vamos a hacer como gran diferencia. Muchos de nuestros pacientes, sobre todo los que tienen osteosarcomas, si tienen lesiones tumorales mayores a 8 centímetros, ellos ya tienen micrometástasis pulmonares. Entonces, si la quimio no es quimiosensible, por ejemplo, con los osteosarcomas condroblásticos, que la sensibilidad es del 20%, 30% de necrosis, ellos de todas maneras se van a morir. Por más que les hagamos cosas, si no responde a la quimio, ese 30% de necrosis es solamente ver que nosotros esté bien. Y si no se ha ido a ningún otro lado cuando nosotros lo detectamos, ese paciente va a estar vivo. Pero si ya se fue con la sensibilidad a la quimio y los esquemas de rescate, nosotros ya no le vamos a proceder tanto. Porque el sistema de la línea 1 que tenemos en quimioterapia para ese paciente, si ese ya fracasó, por eso los otros son segunda línea, tercera línea, que prácticamente son para paliativos, para que tengan una expectativa de vida más larga, pero son pacientes que normalmente ya no vamos a poder recuperar. Mientras llegamos allá, agregando las modificaciones de la quimio, se dice que si ya tenemos pacientes, por ejemplo, con sarcoma de Ewing y no alcanzamos el 100%, ya no es un resultado óptimo. O sea, todo resultado que tengamos por abajo del 100 tiene mayor riesgo de probabilidad de que se muera. Entonces, ya antes los estándares nos decían que arriba del 95 y del 90 al 95 en la clasificación de Hugo, pero si ya ahorita en los nuevos metaanálisis que están haciendo, si en sarcoma de Ewing no tenemos ese diferenciador que alcancemos el 100%, son pacientes que normalmente ya no van a progresar a bien. O si tenemos infiltración a medio. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Primeramente, felicidades igualmente por la plática. Tengo una duda. En caso de de los que son materiales de 3D, ¿qué tipo de material son los que usan? ¿Y cuál es como el riesgo de rechazo en comparación de los otros tipos de las prótesis de desintegración o las que usan como más comúnmente? Prácticamente toda esa lesión de titanio con acero. En algunas tienen modificaciones con molibdeno y las fashion pueden venir recubiertas con oro y plata para que tenga un menor riesgo de infección. El riesgo como tal de rechazo, pues es como cualquier placa de peroneo, placa de tibia que tú le ves. Normalmente no tenemos un rechazo al material porque pues, te pueden dar un balazo y puedes vivir con tu bala ahí en tu cuerpo. Por lo general lo que nos causa rechazo es el micromovimiento que es el implante o el que tenga un aflojamiento. Cuando los tornillos empiezan a aflojar y que se empieza a mover, ese movimiento en la parte interna va a ocasionar que se haga una úlcera, va a tener un sangrado y posteriormente va a fistulizar. Y al tener un sangrado en la parte de adentro que se coloniza, pues ya tienes una infección. Entonces, las placas que normalmente quitamos es por eso. La gente, pues, mucha gente cree que es por rechazo, pero realmente el rechazo como tal, el material de metálico, pues no. Y como no es un cuerpo, es más fácil que rechacen el injerto, porque ese sí es un material biológico. Y podemos tener secreción y los lavamos y todo, y si se aplaca, pues normalmente no se infecta y se queda bien. Pero tenemos más riesgo de rechazo con los injertos, porque si es un material biológico al cual el cuerpo le puede crear una reacción, que a los materiales que ponemos de metálico. Gracias. Nice. ¿Alguna otra pregunta? Las plantillas de cortes están aquí. Estas ya tenemos equipitos trabajando. El modelo 3D para hacer la planeación prequirúrgica, tanto en la computadora como en el físico, para tú verlo y ver de qué tamaño está y saber de dónde va a estar, porque incluso lo puedes imprimir con los músculos o las arterias que nosotros vamos a tener ahí. Eso facilita mucho el trabajo. Y las guías de corte, sobre todo, ahorita ya se pueden. Tenemos una como sierra que ya no es la oscilante normalmente que teníamos, es como el bone sculpt, que es por percusión.
entonces genera menos necrosis, nos permite una pérdida ósea de 0.3 milímetros, entonces no tenemos una pérdida importante como la sierra, que básicamente son 2 milímetros de pérdida siempre, y es muy fácil de acoplarla. Digo, hay tumores, sobre todo los más complejos, que es cuando abusamos de ellas, pero para resecciones sencillas, pues lo ideal sería la navegación. Probablemente los hospitales, pues no quieren pagar. Y las semanas entre que pones la prótesis, que lo dejas así sin nada, ¿qué haces con el paciente? Sí. Ese lo puedes movilizar, al final de cuentas hacemos una reconstrucción de los tejidos blandos ahí para que, como si fuera un Riddleston, para que no tenga pues tanta rotación o tanta movilidad. Y ya sabemos que no va a ser la cadera más estable, pero pues te puedes esperar ese tiempo. Sí, y la otra es que son pacientes que van a tener hemoglobina de 6, de 7, y que los va a estar transfundiendo y que tienes que ver la repercusión de toda esa sangre. Entonces, normalmente no se van a querer mover mucho después de tiempo que salga de terapia, que esté con presiones arteriales presentes y todo, y te ayuda a que tengas esa recuperación para poder poner ya posteriormente el electrodo. Igual cuando hacemos apectomías, que hacemos reconstrucciones lumbopélvicas, a los ilíacos, por lo general tenemos que hacerlo en 2 tiempos. Primero hacemos abordaje anterior, hacemos la resección de todo el cuerpo pélvico para separar útero, si es mujer, las ilíacas y todo lo demás, y posteriormente lo volteamos y hacemos la resección del saco. Entonces, por la parte posterior, entonces como es mucha cirugía, ya no nos alcanza el sangrado y el tiempo quirúrgico, aparte de que va a ser mucha exposición y mayor riesgo de infección. Entonces lo cerramos ahí, lo dejamos aquí sin sacro y con la columna lumbar ahí volando y cotorreando. Y posteriormente ya lo pasamos a hacer la reconstrucción de esa zona. Pues agradecemos la presencia del doctor Daniel Montaño y le hacemos entrega de su constancia por la participación en esta sesión. Muchas gracias. Y para continuar con nuestra orden del día, vamos a pasar a asuntos varios. Le cedo la palabra al doctor Iván Andrade, que nos tiene una información muy importante. Seré breve. Primeramente, felicidades, doctor Montaño, amigo desde la residencia. Excelente ponencia. Muchas gracias por acompañarnos. Felicidades por tu nombramiento como presidente de tu colegio. Y bueno, el aviso que quiero darles es importante. Recuerden que desde que comenzamos con la mesa directiva en 2023, una de las propuestas era hacer uniones con diferentes colegios y también con sociedades. Y estuvimos con América Latina, estuvimos con AMLAC y había un convenio no firmado desde hace varios tiempo, o sea, no era solamente oral con la Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación, donde nosotros somos como socios para la Sociedad Mexicana, como Socrejal, y ellos son como socios, la mexicana, para Socrejal, para eventos como congresos y demás. Y este memorándum de entendimiento ya se llevó a cabo la fecha del 4 de junio, donde firmamos ambos presidentes y ambos secretarias para que ya fuera algo más legal, y además esto nos da la pertenencia también a SOCILAR, que ellos pertenecen también, y también a la internacional, la Sociedad de Medicina Física y Educación, la mundial, ¿no? Entonces, tener como también esto en cuenta, que ya tenemos otra, eh, podemos decirle convenio, unión con otro sociedad de rehabilitación. Ese es el anuncio. Muchas gracias. Y bueno, si no hay por el momento algún otro asunto o anuncio que se pueda prestar a mencionar en este momento, pues damos continuidad con nuestra orden del día. En este caso, les hacemos recordar de que, como comentan nuestros estatutos de la SOCREJAL en el artículo 28, cada 2 años se nombran a nuevos candidatos para la presidencia de la sociedad. Entonces, estos candidatos deben de contar con ciertos requisitos que también vienen especificados en nuestros estatutos. Les voy a dar lectura textual a cómo son. En el artículo 26 nos manejan los requisitos que se deben de tener.
comenta que para ser candidato a presidente deberá contar con una antigüedad mínima de 6 años como socio activo y haber ocupado un cargo en alguna mesa directiva. En el artículo 27 comenta que los candidatos propuestos a presidente deben darse a conocer por ellos mismos o por quienes los proponen por lo menos un mes de anticipación a la fecha electoral, que sería esta sesión que estamos teniendo actualmente, a fin de enviar a todos los socios el plan de trabajo. Y el artículo 28 nos comenta que el presidente será elegido en forma democrática por los socios activos por simple mayoría mediante votación secreta en sesión plenaria en el mes de julio, que lo vamos a tener el día 18 de julio, cada 2 años, y se realizará el cambio de mesa directiva un mes después de la elección. El presidente electo elige a los socios que van a fungir en la mesa directiva, mismos que se presentan el día del cambio de la dicha mesa directiva. Entonces, dando pie a esto, en este momento, ¿alguien tiene alguna propuesta a candidato para la presidencia de la Sociedad Occidental Colegio Médico de Rehabilitación de Jalisco? Dígame, doctora. Bueno, yo propongo a la doctora Cristina Mejía. ¿Alguien más secunda la propuesta de la doctora Tere Gómez? ¿Puede levantar su mano? Okay. Doctora Cristina Mejía, ¿acepta usted la propuesta como candidata a la presidencia de la SOCREJAL? Sí. Gracias, doctora. En este momento se puede llegar a tener alguna otra propuesta de candidato. ¿Alguien más tiene alguna propuesta de candidato o se quiere proponer como próximo candidato a la presidencia de la SOCREJAL? Muy bien, doctora. Solamente que, coméntanos. La doctora María del Sol López Hernández. Muy bien. ¿Se encuentra presente la doctora María del Sol? En los estatutos se comenta también que las personas que se propongan como candidatos o que a su misma persona se proponga como candidatos deben de estar presentes en esta sesión para que se pueda preguntar si están precisamente de acuerdo con la propuesta a ser candidatos. Les vuelvo a comentar, este es el momento en el que también se pueden proponer o alguien que quiera proponerse a sí mismo o alguien que quiera hacer alguna otra propuesta de algún miembro que se encuentre presente en este momento, en esta sesión. ¿Está conectada? ¿No está conectado, doctor, con aquí? Está conectado con la En vista de que por el momento solo hay un candidato, vuelvo a preguntar, ¿hay algún otro candidato o alguna otra propuesta para presidente de la SOCREJAL? Hoy es el único día para proponer, no hay otro. Sí se ha visto que se iba a hacer eso. Sí. Sí, doctor, desde la sesión pasada, e incluso en el Congreso, en la clausura del Congreso, se comentó de que por los estatutos, en esta sesión es cuando se debe de dar a conocer las propuestas de candidatos o los candidatos
para que en la próxima sesión de julio se pueda hacer la votación. No propongo a la doctora Nelson. ¿Alguien más secunda en la propuesta del doctor Amante? Claro que sí. ¿Para qué vienes? ¿Para qué vienes? Doctora Nelcy, ¿está de acuerdo con la propuesta del doctor Amante? Doctora, agradezco inmensamente su confianza, pero no, en este momento yo creo que no estoy preparada, para esto. Algo por respeto, le agradezco de verdad. Un amigo muy querido, a ver, déjame nada más te platico. Hay un amigo muy querido que en su momento se le propuso para estar en la mesa directiva y dijo, no es mi momento. Posteriormente falleció. El doctor Sergio Pisa, es que no nos vayas a salir con que no es tu momento. Ahorita estás aquí, me decías, es que por eso, y nada más que digas, no es mi momento. Yo no me acuerdo de eso y digo, ay, Dios mío. Gracias, doctor, no, ahorita no me puedo morir, pero agradezco de verdad de corazón, pero sí, ahorita hay que ser honesto. No, conozco mis limitaciones en este momento. Muchas gracias. Gracias. Les vuelvo a comentar y a preguntar.